nos tiene. Vamos a activar acá, a ver si me permite un segundito, que quiero ver si logramos acá poner a funcionar acá. Eso, ahí está. Parece que acá el dedo también viene un poco lento. Eso, muy bien. Ahí estamos, muy bien, ya comenzamos a funcionar. Y les contaba que este tema porque en un principio dijimos, bueno, vamos a charlar de espasticidad y esclerosis múltiple, pero como esto nos muestra un camino terapéutico con cannabis para el resto de los cuadros con espasticidad, secuelas de ACV, lesiones medulares, parálisis cerebrales, etc., y como el cannabis está lejos de ser puntual en sus efectos, y los problemas de los pacientes también, decidí ser más amplio y salirme un poco del tema de la espasticidad. Esclerosis múltiple y cannabis. ¿Cuáles son los problemas de la esclerosis múltiple que podríamos tratar con cannabis? Creo que esta es una buena pregunta para comenzar el tema y organizarnos, pero antes vamos a hacer un brevísimo repaso de la enfermedad. El blanco de la esclerosis múltiple siempre es la mielina del sistema nervioso. Es una enfermedad desmielinizante y autoinmune. Compromete solamente el sistema nervioso central, la sustancia blanca del encéfalo, o sea, el cerebro, cerebelo, tronco cerebral, médula, y los nervios ópticos, que son como una expansión hacia adelante del cerebro. Básicamente, es el sistema nervioso que está dentro del cráneo y de la columna, y solamente la sustancia blanca, no la gris. No hay desmielinización del sistema nervioso periférico, o sea, el cableado que recorre nuestro cuerpo, miembros superiores, miembros inferiores, aparato digestivo, respiratorio, etc., permanece sano, indemne. Se sabe que hay una predisposición genética que hace que algún virus o infección banal nos pueda dejar mal reprogramado el sistema inmunológico y desencadenar la síntesis de anticuerpos y linfocitos contra nuestra propia mielina. El paciente en general tiene una evolución en recaídas y remisiones tal cual lo muestra la línea roja. Cada brote o recaída evoluciona hacia una recuperación en un principio del 100%, pero luego cada vez es más parcial. O sea que cada brote deja una secuela neurológica y el paciente va quedando un escalón cada vez más abajo en su capacidad funcional. En Argentina hay unos 15.000 pacientes con esclerosis múltiple. La incidencia es de unos 40 pacientes por cada 100.000 habitantes. Las lesiones desmielinizantes, según el lugar de la sustancia blanca donde aparezcan, pueden comprometer funciones motoras, sensitivas, cerebelosas, asociativas, visuales. Es una enfermedad polifacética, con muchas clínicas de presentación diferentes. No parece lo mismo una esclerosis múltiple, donde se debuta con lesión medular y una paraplegia, que la que comienza con una desmetría y un cuadro cerebeloso, de incoordinación, o el paciente que súbitamente deja de ver con un ojo, y los 3 pacientes tienen un brote de esclerosis múltiple. Se trata de una enfermedad, además, que librada a su evolución natural, es progresivamente discapacitante. Yo, bueno, hice la residencia de neuro en el hospital Ramos Mejía, un gran hospital, en los años 80, hace bastante, y viví los diferentes tratamientos, desde los corticoides y STH en adelante, hasta llegar a los inmunomoduladores orales. Hemos mejorado muchísimo, afortunadamente, pero igual nos falta. Y por eso estamos acá hablando de cannabis. Bueno, entonces, retomando la pregunta inicial, acá está la respuesta. Los problemas de la esclerosis múltiple que podríamos mejorar con cannabis son la progresión de la enfermedad, el dolor, la espasticidad y también otros síntomas que refieren los pacientes. Algunos entran dentro del síndrome espástico, como son los trastornos de la marcha, espasmos musculares masivos, problemas vesicales, trastornos del sueño y además la fatiga, temblor y nistagmus. El temblor y la espasticidad son los temas que tienen
más respaldo bibliográfico en cuanto al uso de cannabis. Vamos entonces con la progresión de la enfermedad. La pregunta es, ¿el cannabis puede modificar la historia natural de la enfermedad? Mientras muchos pacientes manifiestan que el cannabis puede alterar el curso de su enfermedad, lamentablemente hay ausencia de protocolos clínicos. Los datos de animales de investigación sostienen que los cannabinoides podrían modificar el curso de la enfermedad. ¿Qué es la encefalomielitis experimental autoinmune? Y es el modelo de laboratorio por excelencia de la esclerosis múltiple. Es provocada por la inyección en un animalito de experimentación de la proteína básica de la mielina. Se usan mucho las ratitas de Lewis, que son una raza creada para estudios y que se caracterizan por desarrollar fácilmente enfermedades autoinmunes, artritis, glomerulonefritis, miocarditis y también encefalitis. Un estudio con ratitas de Lewis y conejillos de la India, realizado por Lyman en 1989, demostró que la administración oral de THC fue efectiva para prevenir y suprimir la encefalomielitis aguda experimental. En 1994 probaron el delta 8 THC, Virgin y colaboradores, por ser un cannabinoide no psicoactivo. Y en el 2000, Aquiron usó el Dexanabiol HU211, un sintético, con los mismos buenos resultados. Y además Guzmán lo reconfirmó en el 2001. El cannabis mejora la neuroinflamación de la encefalomielitis aguda experimental y podría hacer lo mismo en la esclerosis múltiple. Los cannabinoides también tienen propiedades protectoras frente a la toxicidad del glutamato, las isquemias y los agentes oxidantes. También ejercen un efecto inhibitorio sobre la cascada inflamatoria conocida como tormenta de citoquinas, y por eso aparecieron algunos trabajos sobre su uso en el COVID-19. La activación CB2 reduce el daño inflamatorio en modelos murinos, ratitas y ratoncitos, de esclerosis múltiple, disminuyendo la actividad de la microglía y de los macrófagos. Hay varios trabajos del 2004-2005. Este efecto es debido a la inhibición de la liberación de citoquinas por parte de la microglía y a la supresión de la respuesta autoinmune a nivel de las células. Estos son trabajos 2009 y 2007. Es probable que los cannabinoides sí ayuden a controlar la progresión de la enfermedad, pero, les decía, faltan los protocolos de investigación clínica. Existen varios medicamentos inmunomoduladores, mencionamos, que disminuyen el número de brotes, son modificadores del curso de la enfermedad, interferones, copolímeros, anticuerpos monoclonales, fingolimod, teriflunomida, dimetilfumarato, algunos inyectables y otros por boca, que es la tendencia actual por un tema de comodidad. Pero no detienen en un 100% el cuadro, ni mucho menos controlan los síntomas y dolencias de los pacientes. El cannabis medicinal podría tener su lugar. El THC y otros cannabinoides se han propuesto entonces como otra alternativa inmunomoduladora y protectora para la esclerosis múltiple, que podría ser complementaria a los productos clásicos. Y como veremos que se pueden usar por otros problemas de la esclerosis múltiple, posiblemente los usemos ejerciendo sin querer varios efectos beneficiosos a la vez. Da la impresión que la fórmula Full Spectrum, conservando el efecto entourage de la planta entera, son más beneficiosas. Incluso otro tema muy interesante y polémico que han propuesto es la mujer con posibilidad concreta de embarazo o embarazada. Porque los inmunomoduladores, en estos casos, se reducen al copolímero o interferones por estar contraindicados en el resto. Y el cannabis hasta ahora no demostró efectos teratogénicos en embarazadas, no hay reportes de bajo peso ni retraso madurativo o cognitivo. Sabemos que durante el primer trimestre del embarazo el embrión no tiene receptores cannabinoides, no hay predisposición a las futuras adicciones. Todo esto lo explicó súper bien la doctora Marisol Bossetti en la jornada anterior. Hay una casuística interesante de las
mujeres que consumen cannabis durante el embarazo por náuseas, dolores, falta de apetito, insomnio y espasticidad, pero es difícil avanzar más en los trabajos de investigación por las legislaciones. Bueno, vamos entonces al tema dolor, y lo definimos como una experiencia sensorial o emocional desagradable asociada a un daño real o posible de un tejido. Según la duración, se clasifican agudo hasta 2 meses, subagudo hasta 6, y más de 6 meses crónico. Y según el lugar del estímulo, se clasifica en dolor nociceptivo, causado por el tejido inflamado o dañado, que activa los nociceptores, receptores de un sistema nervioso intacto. Y dolor neuropático, causado por una lesión o disfunción del sistema nervioso. Lo característico de la esclerosis múltiple es el dolor neuropático, central y crónico. La esclerosis múltiple además presenta como un mix, dolor de varias causas, porque está el neuropático central, pero a este se le suma el dolor de la espasticidad, el dolor de la postración y la movilidad muy limitada por las retracciones tendinosas, musculares y los procesos inflamatorios. Vamos a ver cómo es la vía nerviosa del dolor. Todo comienza con el estímulo doloroso, que no solamente es a nivel de la piel, como en el esquema, ni necesariamente un clavo. Diferentes estímulos actúan sobre las terminaciones libres, que son los receptores de dolor o nociceptores, pueden ser físicos o químicos, o nada. Simplemente fallar y activarse en algún punto por daño de las neuronas, por alteración eléctrica de los circuitos de la vía a nivel periférico central, como ocurre en la esclerosis múltiple, o sea, dolor neuropático central. Las neuronas que siguen al receptor del dolor son 2. Las fibras A delta mielinizadas, vía del dolor rápido, y las fibras C no mielinizadas, vía del dolor lento. En el ganglio de la raíz dorsal hay receptores cannabinoides, se sabe que actúa el THC, y ya tenemos un lugar para controlar el dolor. Llegan al asta gris posterior de la médula espinal, que es la puerta de entrada. Los estímulos que la abren facilitan el pasaje del estímulo doloroso, y los que la cierran lo inhiben. Es un sistema de compuerta. Este es otro lugar donde los cannabinoides. El glutamato y la sustancia P, por ejemplo, abren la compuerta. El GABA cierra la compuerta. El asta gris posterior tiene un nivel de elaboración de dolor muy importante, tiene 10 capas. A cada capa llega, según las fibras provengan del músculo, articulaciones, piel, vísceras, y además ordena somatópicamente según la región. Las capas 2 y 3 se llaman sustancia gelatinosa de Rolando, un lugar de control del dolor muy importante, que se continúa para arriba en el tronco cerebral y se llama sustancia gris periacueductal, otro lugar con muchos receptores cannabinoides e importante en la llegada del estímulo doloroso. La segunda neurona es una vía que llega a nivel encefálico superior, es el haz espinotalámico. El neoespinotalámico, el nuevo, llega al tálamo y corteza cerebral y da la localización y conciencia del dolor. El paleoespinotalámico, el antiguo, llega a las áreas límbicas y vegetativas, dando la respuesta emocional y autonómica. Cada uno de nosotros siente el dolor de manera diferente, y nosotros mismos, según el momento, la circunstancia, también cambiamos. En un momento de lucha o de huida, vamos a tener poca conciencia del dolor, porque hay sistemas de control e inhibición del dolor que bajan desde la corteza cerebral o bajan desde los núcleos grises, liberando diferentes sustancias químicas, no solamente endorfinas y encefalinas, y estos sistemas, el descendente inhibidor y el descendente activador del dolor, juegan mucho en lo que finalmente vamos a sentir, porque actualmente la transmisión del dolor ya no se contempla como un simple proceso de transmisión o de conducción nerviosa, sino como el resultado de un balance o equilibrio entre los sistemas de neurotransmisores excitatorios e inhibitorios, periféricos y centrales. Y recuerden algo que tiene que ver con lo que vamos a ir hablando. En la esclerosis múltiple, la contracción muscular incrementa el dolor por estímulo de los nociceptores de músculos y tendones. Como el dolor es agravado por la hipertonía
muscular, necesitamos para controlarlo un medicamento contra la espasticidad y relajar. No alcanza con tomar un mero antiinflamatorio. Bueno, este es un trabajo de la Universidad de México. Entre el 2016 y el 2018, 2.987 personas usaron la Relief App, una base de datos muy grande, para registrar 20.513 administraciones de cannabis. Dentro de las 5 categorías del dolor, se evaluó el dolor neuropático. La reducción promedio del dolor fue de unos 3 puntos en una escala analógica visual de 0 a 10. Tanto el THC, THC con CBD, CBD, nabiximol, dronabinol, flores de cannabis secas demostraron superioridad frente al placebo, con diferentes latencias y duración del efecto analgésico según la forma farmacéutica empleada. La flor de cannabis entera se asoció con un mayor alivio que otro tipo de productos y los niveles más altos de THC fueron los predictores más fuertes de la prevalencia analgésica. Un ensayo aleatorio y controlado usando cannabis en el dolor central en la esclerosis múltiple, publicado en la Neurology 2005 con un seguimiento de 4 semanas de 66 pacientes refractarios y luego en la Clinical Therapy 2007 con etiqueta abierta 2 años con los mismos 66 pacientes, mostró respuesta favorable significativa. El dolor estuvo en 3.8 sobre 10 en el grupo con cannabis contra 5 sobre 10 en el grupo control al final de los 2 años de la etiqueta abierta. Un metaanálisis de la Current Neurology and Neuroscience Reports de febrero de 2018 acerca de los nabiximoles, nabilona, dronabinol y cannabinoides de origen vegetal en el tratamiento de los síntomas dolorosos de la esclerosis múltiple, evaluó 32 estudios, incluidos 10 ECA, que son los ensayos clínicos aleatorizados de calidad moderada a alta. Concluyó en la utilidad del cannabis en el dolor neuropático de la esclerosis múltiple. Vamos al otro tema, espasticidad y esclerosis múltiple, que era un poco el núcleo. La espasticidad la podemos definir como tener un aumento patológico del tono muscular y espasmos masivos musculares involuntarios. Se da cuando hay compromiso del sistema nervioso central. Es un problema muy común en la esclerosis múltiple, se da en el 85% de los pacientes y en más del 30% realmente es un problema severo. Dificulta la movilidad y puede provocar dolor, con un impacto muy negativo en la calidad de vida del paciente. Se da de manera pareja entre hombres y mujeres. Si bien la esclerosis múltiple tiene una relación mujer-hombre 3:1, predomina en la mujer, como la espasticidad se da más en los hombres, la cifra final es parecida. La espasticidad se debe a las lesiones en las vías motoras del sistema nervioso central, la médula y el cerebro. La espasticidad es uno de los componentes de daño neurológico llamados positivos, entre los que se incluyen exceso de actividad motora involuntaria, hipertonía o espasticidad, hiperreflexia, espasmos flexores, reflejos en masa, distonías, que se diferencian de los signos y síntomas negativos, como pueden ser la debilidad, la parálisis o falta de fuerza, la tendencia a la fatiga, la pérdida del control fino de los movimientos. La rehabilitación kinesiológica, relajantes musculares, aplicaciones periódicas de toxina botulínica son los tratamientos actuales. Pero hay un porcentaje importante de pacientes, mínimo el 15%, que no responden a estos tratamientos y son refractarios. Para los casos que no logran una mejoría satisfactoria de su espasticidad, el cannabis es una nueva alternativa terapéutica y tratar adecuadamente la espasticidad debe ser nuestro objetivo. Para mover la boca, la mano o el pie, siempre la orden viaja por una primera neurona motora o motoneurona superior, que va de la corteza cerebral hasta el tronco cerebral en el caso de la boca, o a la médula espinal en el caso de querer mover la mano o el pie, donde le pasa la orden a una segunda neurona o motoneurona inferior, que es la que finalmente emite el nervio que llega al músculo.
La esclerosis múltiple solamente daña la motoneurona superior. ¿Y por qué da espasticidad? Cuando la lesión compromete los niveles superiores con indemnidad del circuito inferior, este queda liberado como un caballo desbocado, sin el control de arriba, sin el control superior, y aparece la hiperreflexia, la espasticidad y los espasmos. La espasticidad, entonces, es la liberación del sistema de neuronas gamma y del sistema alfa del control inhibitorio superior. Si la lesión comprometiera la neurona inferior, por ejemplo, cortando un nervio del brazo, el tono muscular baja a 0 por quedar anulado el sistema de neuronas gamma. Es sobre el sistema gamma y alfa liberado que actúa el cannabis para mejorar la espasticidad. Bueno, estos son los datos de las primeras investigaciones. Acá tenemos hace mucho tiempo, en 1842, O'Shaughnessy, un precursor, por lo menos para el mundo occidental, usó extractos de cannabis para las contracturas tetánicas de sus pacientes que sufrían de rabia y de tétanos en la India. En 1970, mucho después, Dione y Davis mejoraron la espasticidad en pacientes lesionados medulares. En 1981, Petro, con dosis de THC, fíjense, entre 5 y 10 miligramos, mejoró la espasticidad de pacientes con esclerosis múltiple. Hagamos un trabajo experimental. Fíjense que la activación de los receptores CB1 mejoró la espasticidad en ratones. Esto es de Baker 2006. Observaron que hay mejoría de la espasticidad con agonistas CB1. Empeoramiento de la espasticidad con los antagonistas CB1 y mejoría con los inhibidores de la recaptación-degradación de los endocannabinoides. Hay mucha bibliografía sobre espasticidad y cannabis, en particular con el nabiximol, que es un spray oromucoso THC-CBD natural, con una relación prácticamente 1 a 1, en realidad 1.08 a 1, a favor del THC. Estos son 4 trabajos muy importantes que vamos a detallar un poco más. Wade 2004, Collin 2007, Collin 2010 y Novotná 2011. Wade 2004 es el primer estudio pivotal. Un ensayo clínico pivotal es el que posibilita la aprobación de un medicamento por parte de la agencia reguladora y es la base de la ficha técnica. Siguieron a 160 pacientes, divididos en 2 grupos, de 80 por 10 semanas, y la diferencia en el puntaje de espasticidad entre el nabiximol y el placebo fue estadísticamente significativa. En el 2007, el segundo estudio pivotal, realizado por Collin, encontró que de 189 pacientes, cerca del 40% con esclerosis múltiple y espasticidad, claro, medicados con nabiximol, mostraron una reducción significativa de su espasticidad. Este es el tercer estudio pivotal publicado por Collin en el 2010. Este es un fase 3, 14 semanas de duración, multicéntrico, doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo en grupos paralelos de 337 pacientes, va creciendo la N notablemente, con espasticidad y esclerosis múltiple refractaria. La puntuación NRS, una tabla para poder medir la espasticidad, fue significativa, de la calidad y la mejoría de la espasticidad, fue significativamente superior para el nabiximol versus el placebo. Hubo una reducción significativa de la espasticidad resistente al tratamiento en pacientes con esclerosis múltiple avanzada y espasticidad severa. La respuesta observada, y este es un buen dato, en las primeras 4 semanas de tratamiento, parece ser una ayuda útil para la predicción de respuesta-no respuesta. Si el paciente responde en un 20% el primer mes de tratamiento, su respuesta final posiblemente será una reducción de su espasticidad en un 30%. Bueno, este es el tercer estudio pivotal de Collin que mencionamos. Es muy interesante ver cómo medicando con espasticidad, además de ella,
mejoran la fatiga, los espasmos, la vejiga neurogénica, el temblor, el dolor y el sueño. Vamos ahora al cuarto estudio pivotal, bastante más complejo, de Novotná 2011. Es un fase 3 de 19 semanas de seguimiento, no multicéntrico, doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo, de pacientes con espasticidad y esclerosis múltiple, claramente refractarios. ¿Cuál fue el objetivo? Evaluar los beneficios del tratamiento continuado para los pacientes que alcanzan una respuesta inicial al tratamiento. Y estos eran 572 pacientes con esclerosis múltiple y espasticidad resistente. Recibieron el producto durante 4 semanas. Tras 4 semanas de tratamiento activo, 273 alcanzaron una reducción al menos del 20% en la escala NRS para los síntomas de espasticidad. De ellos, 241 pasan a la siguiente etapa, donde los vuelven a dividir. Algunos reciben droga activa y otros placebo por 12 semanas. Durante la fase de doble ciego, las puntuaciones medias de la escala NRS para los que recibieron nabiximol se mantuvieron o mejoraron. En cambio, se deterioraron los pacientes que recibieron placebo. Entre los pacientes que presentaron una reducción del 20% al inicio en la puntuación NRS en las semanas 4 y continuaron el producto activo, el 74% alcanzaron una reducción del 30% la semana 16, o sea que siguieron mejorando. En esta placa lo sintetizo más y vamos a visualizar de nuevo el cuarto pivotal, donde se destaca que casi el 50% de los pacientes que mejoran un 20% el primer mes, llegan de ellos a mejorar el 75%, un 30% en la semana 16. Y bueno, dejamos el mundo de los ECA, de los ensayos clínicos aleatorizados, y vamos a comentar que además de los estudios pivotales, hay estudios del mundo real. Porque, a ver, y esto nos pasa un poco a veces con el cannabis. Durante cientos de años, el desarrollo de la medicina se basó en la experiencia del mundo real. En el 1700 se descubrió que los cítricos curaban el escorbuto, en 1920 que la insulina es un buen tratamiento para la diabetes, pero para 1940 la comunidad médica incorporó los ensayos clínicos con diseños aleatorizados y doble ciego que tanto conocemos. Y se calificó todo lo que era observacional, case report y observaciones de la práctica clínica del mundo real como poco confiables. La verdad es que se selecciona tan estrictamente el paciente que puede entrar un protocolo que las poblaciones estudiadas terminan alejándose mucho de los pacientes de la práctica clínica. Los que hemos hecho investigación sabemos que los criterios de inclusión y exclusión a veces son complicados. Es muy difícil muchas veces meter en un trabajo de investigación un paciente que atendemos al consultorio con esa enfermedad, lo queremos meter para beneficiarlo y resulta que no nos lo permiten los criterios. Los pacientes que consumen más medicamentos, los que tienen más comorbilidades, los que tienen muchas enfermedades, que son los de todos los días, no están bien representados en los ensayos clínicos. Bueno, la digitalización de la información, tener historia clínica electrónica, el costo elevado de los protocolos, no nos engañemos, y encima las limitaciones reconocidos de los ECA, renovaron el interés por adquirir información del mundo real. Entonces, ¿qué podemos decir? Que los ensayos clínicos de observación tienen posibilidad de sesgo y confusión, lo que complica a veces para definir la causalidad. Pero el punto fuerte que tienen es reflejar la práctica clínica diaria más de cerca que los ensayos clínicos aleatorizados. Los observacionales pueden provocar información clínicamente relevante que no necesariamente proporcionan los ECA. Entonces acá vemos un estudio observacional y del mundo real británico-alemán sobre más de 30 centros ingleses y alemanes. Son 941 pacientes que se hizo esto entre junio de 2010 y febrero de 2015. Los pacientes usaron dosis más bajas de THC-CBD que en la práctica diaria, 5.4 pulverizaciones con el spray oromucoso,
que en los pivotales, que usaban 8, hubo 68% de tratamiento continuo con un año de seguimiento y éxito en la respuesta. Hubo baja tasa de efectos adversos significativos. No hubo evidencia de adicción, esto es muy interesante, ni abuso, ni mal uso, ni deterioro de la memoria, ni pérdida aparente de la capacidad de conducción. Y piensen ustedes que cada pulverización tira 2.7 miligramos de THC. Quiere decir que si hablamos de 5.4 pulverizaciones, son 14,58 miligramos de THC. Si fueran 8, como en los pivotales, 21 miligramos de THC. Y como se permite hasta un máximo de 12, y hubo pacientes con 12 en este estudio, son 32 miligramos día de THC, lo cual significa que evidentemente el producto es muy bien compensado en cuanto a su tolerancia por parte del CBD. Acá tenemos un estudio del mundo real de la Agencia Italiana de Medicamentos, 30 grandes centros de esclerosis múltiple documentaron los datos, y las escalas tomadas al mes, a los 3 meses, sobre 1.615 pacientes que fueron reclutados, mostraron que el 70% mejoraron al menos un 20% su espasticidad, y que cerca del 30% alcanzó una mejoría superior al 30%. Acá tenemos otro estudio, no tan numeroso, de un registro español con 207 pacientes, una dosis media de 6.6 pulverizaciones, que se parece en cuanto a una baja tasa de efectos adversos, no hubo evidencia de adicción, abuso o mal uso, y aproximadamente 2/3 de los pacientes obtuvieron un concreto beneficio de su espasticidad, que era refractaria. Fíjense ustedes, acá ponemos el título, síndrome espástico, que abarca más que la espasticidad. A ver, 2/3 de los pacientes tienen espasticidad en algún grado, pero cerca del 40% tienen espasticidad moderada a severa. Y la presencia de espasticidad configura este síndrome, que se caracteriza por trastornos de la marcha, espasmos musculares, trastornos del sueño y síntomas urinarios, que si miran el gráfico van a ver qué elevado es esta incidencia en los pacientes que tienen la espasticidad y que es muy baja realmente en los pacientes que no la tienen, porque evidentemente forma parte de lo mismo. Estos son los gráficos del estudio de Koch 2015 que evalúan el beneficio sobre la capacidad de caminar, sobre la deambulación. Al mes del tratamiento con THC-CBD se observa un aumento en la velocidad de la marcha del 15%, un incremento en la longitud del paso del 10%, mejora la cadencia, o sea, la frecuencia en un 6%, y también mejora la rotación de cadera y la flexo-extensión de la rodilla. En cuanto a los espasmos masivos musculares, hubo una reducción del 52%, que esto lo menciona Novotná en ese trabajo tan complejo que realizó. Estos también son gráficos tomados de Novotná, donde fíjense ustedes, encontramos un beneficio en el sueño, y aparte muy importante, porque estamos hablando de un 61%. Cuando los investigadores ven por qué mejora tanto la fragmentación del sueño y el insomnio, parece que depende directamente de las mejorías que ejerce el cannabis sobre la vejiga espástica neurogénica. ¿Cuáles son entonces los síntomas que podemos mejorar en la esclerosis múltiple indicando cannabis? Y con evidencia de ensayos clínicos: espasticidad, espasmos musculares, deambulación, dolor neuropático, sueño, síntomas urinarios y calidad de vida. Bueno, acá vamos a tratar de relatar y averiguar en qué consiste el Nabiximol Sativex, del cual son la mayor parte de las publicaciones que hay, al menos en lo que tiene que ver con la temática que yo estoy conversando. Es una combinación de extractos de 2 cepas sativas, una alta en THC, el Tetranabinex, y una alta en CBD, el Navidiolex. Los principios activos representan el 70% de la sustancia farmacéutica botánica total.
Los cannabinoides menores son el 5 a 6% y los terpenos el 6 a 7%. Los perfiles de terpenos que predominarían en el Sativex serían el limoneno, linalol, nerodiol, beta-cariofileno y mirceno. Ustedes saben que la historia del origen del nabiximol tiene que ver con la combinación de la colección botánica de cannabis de dos canabicultores de Estados Unidos, de California. Uno de ellos, David Watson, le decían Sam el Skunk-Man o Sam the Skunk-Man porque había creado la cepa skunk. Fue un personaje legendario que aportó varias genéticas a la canabicultura y bueno, él después se fue a Europa. Y fue uno de los primeros en destacar la importancia de los terpenos para modificar el impacto del THC. Y por otra parte, él y el otro canabicultor patentaron un método que tomaron de algo muy antiguo, que es la técnica del hashish al agua. Y a ambos se les unió un investigador en cuidados paliativos y opiáceos que se estaba interesando mucho en el mundo del cannabis. Bueno, THC y CBD, sinergismo y efectos complementarios. Bueno, claramente el THC es analgésico, relajante muscular, psicoactivo, antiemético, estimula el apetito. El CBD es analgésico, pero es anticonvulsivante, antipsicótico, de eso nos habló muy bien Jaime, ansiolítico, neuroprotector. El THC tiene una elevada afinidad por los receptores CB1 responsables del efecto psicoactivo y la disminución del dolor y el tono muscular. El CBD antagoniza el efecto psicoactivo del THC. El CBD actúa en sinergia con el THC para producir efecto analgésico y antiinflamatorio. Opciones. Bueno, el Sativex, ustedes saben que viene en una caja con 3 frascos, que son 3 sprays. Cada spray tiene 10 mililitros. Cada spray tira 90 pulverizaciones. Cada pulverización tiene 2,7 miligramos de THC y 2,5 miligramos de CBD. Así que 90 pulverizaciones, 3 frascos son 270. En total, una caja. Se hace unas 6 por día hasta 12. La caja entonces dura entre 1 y 2 meses. En Italia, el precio está en 726 euros. En Dinamarca, 648 euros. En Alemania, 597 y en Noruega, 500 euros. Bueno, opciones. El título. Para esquivar la ausencia de un camino administrativo, al menos hasta ahora en Argentina, y el costo muy elevado del producto de laboratorio, apuntar a fórmulas THC-CBD 1 a 1. Hay que tener también la cromatografía y conocer las concentraciones del producto que estamos indicando para mejorar las indicaciones y la posología. Utilizar genética sativa. Y está la opción de agregar un perfil de terpenos de la Lemon Ace o lo que incorpore beta-cariofileno, limoneno, linalol, nerodiol y mirceno. El doctor Mariano García de Palau, de la Calapa Clinic, con quien pude intercambiar este tema, me aconsejó ir gradualmente con las dosis, principalmente con el THC, para no generar psicoactividad, y que le preste mucha atención en este efecto que buscamos al mirceno. Dosis. Bueno, siempre gradualmente, siguiendo los consejos de Dustin Sulak, más allá de los datos que tenemos de cantidades de THC, que en muchos casos superamos los 30 miligramos, si se puede 4 tomas por día mejor o más, 30 minutos antes de las comidas, sublingual preferentemente, aunque termine siendo muchas veces en parte oral, o sea, mixto. ¿Se justifica dar cannabis a los pacientes que tienen esclerosis múltiple? Yo estoy convencido que sí, y se los aconsejo actualmente a todos los pacientes.
Bueno, muchas gracias por su atención, espero haber aportado alguna nueva idea y bueno, los libero. Bueno, te agradecemos nosotros, nosotras. La verdad, Alejandro, ha sido sumamente contundente tu presentación. Eh, Das cuenta de la evidencia marcada que hay en estos aspectos. La verdad es que me quedo también con esto de lo que mencionaste sobre los estudios clínicos, sobre cómo buscando esa objetividad a veces la pierden, ¿no? En el camino y terminan seleccionando tan específicamente a las poblaciones que no se encuentra. Además están los estudios que son fallidos y que tampoco se publican. Entonces, digamos, hay que tener un amplio concepto de la evidencia. Justamente mientras vos estabas hablando, una persona estaba comentando en el chat que hace 8 años fue diagnosticada de esclerosis múltiple y hace 2 años empezó con distintas cepas de cannabis e incluso ha encontrado cambios en la resonancia magnética, lesiones que tenían y que han ido mermando. Entonces vos fijate, eh, cuando uno es el poseedor del cuerpo, ¿no? Y nota mejoría en una enfermedad que a priori se presenta como progresiva, irrecuperable, discapacitante, y poder encontrar algo que genere esa mejoría, bienvenido sea, ¿no es cierto? ¿Qué evidencia se le puede pedir? No, yo creo que realmente es cierto. Podemos decirles con mucho respaldo, tanto bibliográfico, de todo tipo, ensayos clínicos y observaciones, como, bueno, la propia experiencia personal, ofrecerles a los pacientes no la solución del 100% de sus problemas, pero sí comentarles que podemos ayudarlos de manera muy significativa y ayudarlos a controlar y atenuar todos estos síntomas que tanto te deterioran la calidad de vida. Para mí lo más interesante fue haber entrado por el lado de la espasticidad en su momento, en los problemas de la esclerosis múltiple y por supuesto entrando por la ventanita del cannabis medicinal, y darme cuenta que automáticamente les estaba mejorando el dolor, pero les estaba mejorando el dolor porque al bajar la espasticidad, de por sí te baja el dolor, pero además actuaba independientemente en los circuitos dolorosos, que bueno, todo eso nos lo ha explicado también muy bien Fabiana. Pero después se agregan otras cosas. Se agrega que los pacientes aparentemente evolucionan más lentamente. Tenés un efecto antineuroinflamatorio, inmunomodulador,